Buenas tardes, mi nombre es Carmen Acosta. A continuación voy a exponer el trabajo del ensayo de comunicación 2. El tema a tratar es una breve exposición del logro de haber codificado las leyes, especialmente las del derecho civil, que han regulado la vida en sociedad a través de la historia. Para esto hay que partir de los orígenes del derecho romano, pasando por el Corpus Juris Civile y hasta los códigos modernos. El derecho es común a todas las personas, debido a que regula las diferentes circunstancias de la vida de toda aquella que es capaz de vivir en sociedad. El hombre, por su actividad y necesidad de subsistir en este mundo, ha desarrollado los derechos de dominación sobre las cosas materiales y de valor. Así, por ejemplo, dio lugar a la institución de la propiedad sobre las cosas. Pero para su conservación son insuficientes estas relaciones con las cosas. Necesita también relacionarse con los demás hombres para lograr determinadas prestaciones y recíprocas concesiones de índole pecuniarias. Así tenemos las obligaciones, por ejemplo. Añadiendo además que el derecho va más allá de lo que dure la vida de las personas, porque cuando fallecen regula lo que ha de sobrevenir con la suerte de sus bienes, especialmente en su vinculación con el derecho de familia, lo que conocemos como derechos hereditarios o sucesorios. El aporte jurídico de los romanos es contundente porque se debe tener en cuenta que los romanos constituyeron la única civilización de la antigüedad, incluso de toda la historia, que logró conquistar, dominar y unificar en un solo estado a todo el mundo conocido en aquellos días, abarcando las más disímiles culturas y tomando de ellas lo mejor del desarrollo que habían alcanzado antes de ser sometidos por ellos. Se trata de un derecho en constante modificación, que tenía como misión dar estabilidad a un Estado en continua expansión y crecimiento, así como tradicionalista, pues sus fuentes principales se retroalimentaban en el uso y la costumbre secular. Con la aparición de los pretores, la jurisprudencia se afianzó en ser la principal fuente de derecho, que desde la época clásica fue creciendo con la opinión de los juristas. El derecho romano luego avanzó a la inmortalidad con el conocido Corpus Juris Civilis, sancionado por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Y es así como un coloso imperio en plena decadencia, mediante el cuerpo legal mencionado, logra una ambiciosa y trabajosa recopilación de normas jurídicas y políticas doctrinarias elaboradas y aplicadas a lo largo de muchos siglos. Para el derecho privado, este compendio constituye el legado preponderante por excelencia de la antigua Roma a la cultura occidental. Lo que consideran muchos autores es que el derecho romano lastimosamente no se extendió al derecho público, salvo meros trámites burocráticos que también son herencia de la antigua Roma. La instrucción actual de lo que es el derecho contempla la sección privada del derecho romano por la denominación que recibe esta recepción del derecho romano, un movimiento que tiene su génesis con los estudios que se llevan a cabo en la Universidad de Bolonia. Fue durante los siglos XI y XII cuando se intensifica y difunde el estudio que se inició en cada país de Europa. El movimiento social encaminado por el derecho romano tiende a reemplazar los propios sistemas obsoletos. Fue en Italia donde triunfó el derecho romano en primera instancia, antes que en toda Europa. Luego en Francia y más tarde hasta en Alemania. El derecho romano fue más intenso y radical en Alemania, dando vigencia al derecho romano justiniano en menoscabo del habitual derecho germano. Los glosadores dieron forma al Corpus Juris utilizando el método de la glosa. Fue un acto innovador y progresista para lograr las reproducciones extracto por extracto de los textos romanos. Los glosadores, quienes carecían de sentido histórico, utilizaban a priori métodos filosóficos, examinando los antiguos escritos romanos.
De este modo, para el siglo XVI los europeos lograron cierta consonancia donde el derecho justiniano fue estudiado y adecuado a las nuevas necesidades, haciendo del mismo una ley que rigió la vida jurídica europea hasta la época de la codificación moderna en el siglo XVIII. A continuación llega la época de la codificación, pues el derecho, tanto el civil, especialmente el civil, así como se conoce, es un compendio que llegó a ello por el hecho de la codificación, que se inició a finales del siglo XVIII y quedó terminado a principios del siglo XIX. Esta codificación logró dar coherencia al sistema jurídico, especialmente dentro del derecho civil, y sobre todo consistió en evitar compilar leyes contrapuestas entre sí. Concluyendo, un código sencillamente es el compendio de leyes que, trascendiendo el tiempo y las fronteras, fue progresando y vio aumentada su estructura hasta lograr satisfacer las exigencias preponderantes de cada pueblo sin detener por ello su desarrollo. Sus particularidades han sido transformadas en el avance de la historia y, en consecuencia, hoy en día cada país regula los rasgos propios de sus derechos civil, especialmente englobando las instituciones tradicionales del mismo y sus funciones. Pero como nos toca vivir tiempos de vertiginosos avances debido a la globalización y los cambios en el mundo, todo apunta a que los mencionados códigos no quedarán de la manera que están por mucho tiempo, sino que sobrellevarán adaptaciones y reformas pertinentes según las necesidades que se susciten. Muchas gracias. Sí.